Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver un poquito la actividad semanal para despejar algunas dudas y ver algunos, des- no sé si errores, pero desarrollos que hemos visto en varios de los prácticos que nos han entregado. Bueno, esta es nuestra actividad semanal. Vamos con el primero de los ejercicios. Bueno, a ver, acá tenemos que sacar el dominio, muchos lo han hecho bien, condiciones que x sobre y tenía que ser mayor o igual a cero porque eso estaba dentro de una raíz par, bien, y además que y no podía ser cero porque estaba en el denominador. Bien, pero esta condición, ¿sí?, tenía que estar más desarrollada. ¿Por qué? Porque teníamos que ver, a pesar de que explícitamente no pedía que graficaran el dominio, pero teníamos que ver dónde se cumplía esta condición. Y entonces, esa condición tenía dos opciones: o se cumplía para x mayor o igual a cero e y mayor a cero, o se cumplía para x menores o iguales a cero e y menor a cero. Es decir, esta zona, ¿sí?, que ahora estoy marcando acá, ¿sí? X mayores a cero sería todo. Perdón, X mayores a cero sería todo esto, e Y mayores a cero sería todo esto. Entonces la intersección me da precisamente este cuadrante, ¿sí?, el primer cuadrante que estoy acá pintando. Y después la otra opción, que es esta, ¿sí? Tenemos X menores o iguales a cero, es decir, desde el 0 incluido hasta hacia la izquierda, y los y menores a 0, es decir, desde el eje de las x hacia abajo. O el lugar de intersección sería este que vemos aquí. Bien, bueno, entonces lo que vamos a obtener va a estar en el primer y tercer cuadrante. Bien, hasta ahí. Entonces ahí bien, cuando pusieron que el dominio de la función eran los x y que pertenecían a R2, tal que, perdón, R2, tal que x sobre y era mayor o igual a cero e y era distinto de cero. Eso está bien, pero había que ser más específico en esta situación. Bien, bueno. En cuanto al tipo de curvas de nivel, bueno, igualamos nuestra función a c con las condiciones que tenemos ya vistas para esa expresión, con lo cual c me dice que va a ser mayor o igual a cero. Bien, para poder expresar nuestras curvas de nivel tenemos que despejar y. Entonces, en principio me queda x sobre y. Vamos a borrar acá para que no parezca otra cosa. X sobre y es igual a c al cuadrado, y eso va a ser equivalente a que x sobre c al cuadrado sea igual a y. Acá surgen otras cuestiones, ¿sí?, que a pesar de que no se las consideramos por ahí eh, para bajar puntos o cuestiones de ese estilo, ustedes tienen que mirarlas. Bien, ¿cuáles son esas cuestiones? En esta expresión, c no puede ser cero. Entonces acá hay una restricción que se suma ahora para lo que vamos a encontrar que son curvas de nivel. Tenemos esa restricción que c no puede ser cero. Ahora, si c no puede ser cero, pero y tampoco podía ser cero por la restricción original, eso me dice a mí que x tampoco puede ser cero. Entonces, no solo estoy sacando, o sea, no solo tengo como dominio el primero y tercer cuadrante al que le saqué el eje de las x, sino que ahora le estoy sacando el eje de las y's. ¿Por qué digo esto? Porque así, esta expresión así, a mí me dice que mis curvas de nivel son rectas, ¿no es cierto?
son rectas, porque esta es la expresión de una recta. Igual a x sobre un número, que no es 0. Bien, bien, eso está perfecto. Ahora, si nosotros miramos eso en GeoGebra, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Fíjense, ahí tiene como, le falta un poquito a mi recta. Bueno, está bien, no, no era que tuvieran ustedes que verlo o trabajar tan específicamente en esto, pero estas cuestiones que a uno lo ve por este lado, tiene que ver con las condiciones extras que van apareciendo cuando nosotros despejamos para encontrar la curva de nivel. Bien, estamos, fíjense, si yo le doy valores específicos, voy a tener distintas rectas y fíjense que si yo me voy acercando más, esas rectas se ven que no son continuas, es decir, que tienen agujeros. Bien, bueno, el que lo pudo hacer o el que lo vio, fíjense ahí cómo se ve. Bien, está bien, no tiene que ser tan grande esa falta de recta ahí, pero bueno, ahí hay un problema y ese problema viene generado por las condiciones extras que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de encontrar el punto de equilibrio. ¿Sí? Mayormente todos hicieron bien, igualaron ambas funciones, luego de distintas formas dejaron expresada una función. Acá teníamos que pensar, bueno, que x tenía que ser distinto de menos 12, una función cuadrática porque pasaron, entre comillas, este denominador multiplicando aquí, o acá sacaron factor común y después hicieron los pasajes de términos correspondientes, y al final les quedó una función cuadrática donde encontraron sus raíces. La gran mayoría descartó este resultado porque era negativo, pero algunos solamente lo descartaron y no expresaron las razones por las cuales, ¿sí?, se descartaba ese resultado. Lo tienen que hacer, ¿sí?, porque si no nosotros no sabemos por qué es que ustedes descartan ese resultado. ¿Estamos? Bueno, y otros lo pusieron positivo y luego lo que hicieron fue verificarlo en alguna de las funciones que teníamos y entonces no le verificaba, pero de todas maneras no es positivo, así que tengan cuidado con eso. Bueno, fijémonos cómo quedaba el gráfico, ¿sí?, de esta función, y acá voy a hacer un zoom. Recuerden que no se graficaba en la parte negativa ni del eje horizontal y en este caso, bueno, no del eje vertical porque es una hipérbola y la otra es una recta. Encontrábamos el punto de equilibrio, que en este caso lo voy a hacer como intersección de estas dos curvas y eso es lo que les daba aproximadamente. Bien, para la cantidad y para el precio. Hubo, creo que, algunos estudiantes que graficaron la función que quedaba en la expresión cuadrática. ¿Sí? Ojo, porque eso no está bien. Y en cuanto al ejercicio 3, acá hubo algunas cosas. Una primera cuestión que vimos es que algunos estudiantes en esta situación, cuando igualaban la función, hacían una sustitución de variable, que está bien, ¿sí?, para trabajar quizás de una forma más tranquila, ¿sí? Decían, por ejemplo, z es igual a raíz de x, entonces esta expresión me va a quedar como 3
x al cuadrado más 2 menos 5x es igual a 0. ¿Bien? Y entonces trabajaban con la cuadrática. Eso está bien, pero cuando yo encuentro, en realidad acá no sería z, sino que sería, perdón, no sería x, sino que sería z. Acá, entonces, cuando yo encuentro z1 y z2, no x1 y x2. Y tengo que volver a llevar a la variable original lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, porque ustedes no pueden dejar la expresión en z o en la variable que hayan sustituido, sino que tienen que volver a la variable original que era x. Eso por un lado. Y por otro lado, en algunos casos, acá lo que se pedía es que graficaran las curvas, ¿sí? Las curvas de ingreso total y costo total. ¿Sí? Ambas curvas. Ambas curvas. Y muchos graficaron la curva de beneficio que no era lo que se pedía. Otra cuestión que vimos es que acá, como se dice, encontrar el punto de no pérdida, no ganancias, por ahí se considera como en el de equilibrio que es único. Y no, en este caso de hecho vemos que son dos puntos. ¿Sí? Y esos dos puntos marcan un intervalo que es donde ocurre el máximo beneficio. ¿Por qué? Porque la función ingreso es mayor que la función costo. Y eso lo podemos observar en el gráfico, ¿sí? En este caso, la función ingreso, ¿sí? Vamos a correr así vemos bien las funciones. Acá. La función ingreso está, ¿sí? La función ingreso es la que tiene la raíz. Bueno, entonces la función roja es la función ingreso, bien, y la función lila es la función costo. Y hay dos momentos, ¿sí? Acá, no sé por qué no lo marca, pero hay dos puntos donde esas funciones se igualan, ¿sí? Este punto y este otro. Esos son los puntos que ustedes obtienen al resolver esta cuadrática que les queda. Bien, entonces, una es, si no me equivoco, 1 para x y 4 novenos para y, y la otra es la sustitución de lo que me dan esos valores en x. ¿Sí? 4 novenos para x y 1 para x también. Bueno, entonces esos son los valores. Fíjense que precisamente entre ese intervalo, entre el 4 novenos y el 1, la función de ingreso, ¿sí? Está por sobre la función de costos. Voy a hacer un zoom para que la observemos. ¿Sí? Está por sobre. A graficar a mano alzada parecen casi lo mismo, porque la verdad es que es muy poquito. Pero bueno, ustedes tenían la posibilidad de graficarlo con graficador o de fijarse con el graficador y después graficarlo a mano parecido. Pero entonces, en ese intervalo entre 4 novenos y 1, la función ingreso está por sobre la función costo. Bien, bueno, a grosso modo eso es más o menos lo que estuvimos observando. Muchas gracias.